advierto que lo siguiente que viene contiene spoilers. Curiosidades de Spider-Man sin regreso a casa. El noticiero del Daily Bugle. Recordemos que en los cómics el Daily Bugle es un periódico, pero en la película quisieron hacerlo un poco más moderno, con un noticiero. Peter decide ir huyendo con MJ y justo cuando se están balanceando vemos un letrero publicitario de Rogers el musical, el cual también sale en la serie de Hawkeye. Al salir de una alcantarilla vemos como la tienda del señor de los mejores sándwiches de Queen fue cambiada por una floristería, aún conservando el letrero, lo cual nos confirma que el señor del mar fue blipeado. Cuando Peter y MJ regresan a casa, Peter se pone la camisa que Tony le regaló cuando le quitó el traje de Spider-Man en Spider-Man de regreso a casa. Control de Daños está investigando lo que sucedió con los drones. En los cómics, ellos son los encargados de limpiar todo tipo de desastre ocasionado por los superhéroes. Y recordemos que en el UCM, Tony Stark fue el que lo fundó. Cuando Peter es interrogado, él trata de explicar que Fury le dio las gafas de Edith, pero el policía le dice que en realidad Nick Fury lleva más de un año en el espacio. Recordemos que Peter en realidad fue con el Skrull Talos, mientras que Fury estaba en una nave. Sin embargo, estas cosas se irán revelando en la serie de Invasión Secreta. Cuando MJ está en el interrogatorio, descubrimos que su apellido es Watson, haciendo referencia al amor de Peter en los cómics, Mary Jane Watson. En el apartamento de Happy vemos al robot de Tony Stark, Babas, el cual tuvo su primera aparición en la película de Iron Man 1, cuando Tony Stark estaba diseñando las botas de su nueva armadura, la Mark II. Mientras Peter intenta lavar su traje, vemos un dibujo que la hija de Tony, Morgan, le dio a Happy. En la preparatoria vemos a Betty dándole la bienvenida a Peter en la escuela. Betty en los cómics es una secretaria personal y más tarde periodista que trabaja para Jane Jonah Jameson en el Daily Bugle. También es la enamorada de Peter y más tarde se convierte en la novia de Flash Thompson. Además que en la película menciona la frase "Ve por ellos, tigre", frase que en los cómics Mary Jane le dice a Peter antes de cada misión. En la preparatoria, cuando Peter está subiendo las escaleras, vemos a personajes famosos con aportes a la sociedad, como Abraham Snipe, creador del suero del supersoldado, Howard Stark, padre de Tony Stark y fundador de Industrias Stark, Han Pym y su esposa, ambos entomólogos y físicos creadores de las partículas Pym. Cuando MJ y Peter están en la azotea y ella está leyendo un reportaje de los supuestos poderes de Spider-Man, vemos una referencia a Spider-Woman, quien utiliza feromonas para controlar a los hombres. La placa del coche donde está la asistente del vicerrector del MIT es 63 ASM-3, que hace referencia a Amazing Spider-Man número 3 de 1963, cómic donde hizo aparición el primer Doctor Octopus. La placa del carro que el Doctor Octopus le lanza a Peter es ASM 8183, dándonos otra referencia a los cómics de Amazing Spider-Man de 1983. Donde Peter Parker es considerado un criminal y Daredevil interviene para salvarlo. En la siguiente escena vemos como el Duende Verde destruye su máscara, haciendo referencia a Spider-Man 2, cuando el Spider-Man de Sam Raimi renunció a sus poderes, el cual también hace una referencia a los cómics. El refugio al que va el Duende Verde sí existe en los cómics y ayuda a las personas sin hogar, pero a su vez también es el lugar de centro de operaciones del Señor Negativo. Cuando Strange le saca a Peter su forma astral, vemos las icónicas rayas del poder arácnido. Peter llega a usar la capa de Strange por unos segundos, haciendo referencia al Spider-Man de What If. En la persecución de Strange con Peter vemos una revista People, donde sale su anterior novia, Liz. Norman hace referencia a Spider-Man 1 al decir su icónica frase "Yo también tengo algo de científico". Por si no lo habían notado, MJ porta el collar un poco roto que Peter le regaló en Spider-Man Lejos de Casa. El idioma que habla Lola, la abuela de Ned, es filipino.
Ned le pregunta a Peter de Tobey Maguire que si él tenía un amigo, por lo que Peter le cuenta que se volvió malo y murió en sus brazos, haciendo una referencia a Spider-Man 3 de Sam Raimi. En los cómics, Ned fue reportero del Daily Bugle y el esposo de Betty Brant. También fue el tercer personaje en asumir el manto de Hobgoblin, después de que le lavaron el cerebro como sustituto. Cuando los Spider-Man están hablando de sus telarañas, le preguntan al Peter adulto si alguna vez ha tenido un bloqueo, ya que a los otros dos sí se les han llegado a acabar las telarañas. Peter adulto les contesta que sí, haciendo referencia a la crisis que sufrió en Spider-Man 2. Cuando el Peter de Tom Holland les pregunta cuál es el villano más loco con el que han peleado, Peter de Sam Raimi se refiere a Venom, Peter de Tom Holland a Thanos y el Peter del sorprendente Hombre Araña a Rhino. Cuando el Peter de Andrew Garfield les dice que se siente menos que ellos, hace una referencia a que su franquicia fue cancelada por no ser del agrado de todos. Sin embargo, el Peter de Tobey le dice que eso es mentira, que él es asombroso, haciendo referencia al nombre de su franquicia. La nueva imagen de Electro es basada en los cómics, cuando los Spideys se vuelven a enumerar como Peter 1, Peter 2 y Peter 3, podrían estar haciendo una referencia al futuro, ya que esta película de Peter 1 se estrenó en 2021. Se dice que Peter 2 tendrá una aparición en la película de Doctor Strange, la cual se estrenará en 2022, por lo que Peter 3 podría tener una tercera entrega en el 2023. Cuando el Peter del sorprendente Hombre Araña habla con Electro, Electro le comenta que él pensaba que era negro, haciendo una referencia al Spider-Man de Miles Morales. Cuando Peter conversa con Otto, ambos hacen referencias a Spider-Man 2. En los cómics, Spider-Man también pierde el control peleando con el Duende después de la muerte de Gwen. Cuando Peter adulto es apuñalado, él le dice al otro Peter que ya ha pasado antes, haciendo referencia a la puñalada que le da Harry en Spider-Man 3. Cuando el universo se está fracturando, podemos ver a Kraven el Cazador, Scorpio, la Gata Negra, Misterio, Superior Spider-Man y Rhino. El vaso de café que MJ le da a Peter es el mismo que toman Matt Murdock y Karen Page. Vemos que Peter, al no tener identidad, estudiará en el GIED, el cual es un lugar que da una certificación para los estudiantes que no tengan el nivel de preparatoria para poder entrar en la universidad. Si conoces alguna otra referencia, déjala aquí en los comentarios. Y si te gustó, dale like y no olvides suscribirte. And then you'll die.